Hola amigos, bienvenidos de nuevo aquí a Radio UACJ. Estamos transmitiendo desde el evento Coloquio de los Desiertos 2025 desde el nuevo Casas Grandes. Y bueno, pues aquí estamos con el doctor Mario Hernández, quien es secretario administrativo de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, un paisaje increíble y un desierto que realmente inspira. Y les comento un poquito sobre él. Él tiene un doctorado en ciencias complejas y viene desde San Miguel de Allende, en donde ya tienen un jardín con 34 años de edad, por así decirlo, llamado El Charco del Ingenio. Y bueno, pues vamos a conocer un poquito más en esta charla sobre los jardines botánicos, ¿no? Para empezar, ¿cómo nos podría describir qué, qué características tiene un jardín botánico? Bien, cuando hablamos de jardines botánicos tenemos que pensar primeramente que el tema son plantas. Y normalmente los jardines botánicos cuentan con colecciones de plantas que representan o una región de un país o plantas que son una familia botánica que existen en distintas partes del mundo. En el caso de los jardines botánicos en México, nos hemos enfocado mucho hacia la vegetación de cada región en donde se encuentran los jardines botánicos. Y esto tiene que ver con el reconocimiento de que México es un país megadiverso. México, junto con otros 10 países, en conjunto de los 11 países, se resguarda el 70% de la biodiversidad de todo el mundo. De ahí la importancia de nuestro país como un país megadiverso, que hoy en día, a pesar de tantas circunstancias, México sigue siendo un país muy importante en términos de flora y fauna. Entonces los jardines botánicos tenemos un manejo científico de estas colecciones botánicas, de estas familias de plantas. Y las cuatro actividades principales de los jardines botánicos, los cuatro objetivos son la conservación, la educación ambiental, la investigación científica y la divulgación de la ciencia. Y en estos jardines incluye puras plantas, ¿no? Pero ¿qué pasa con el ecosistema? O sea, ¿qué pasa con los animalitos, insectos que pueden vivir en él? Sí, esto es muy interesante porque en sí el enfoque es las plantas como el elemento central. Y algunos jardines botánicos cuentan con extensiones territoriales bastante amplias. Otros son en espacios muy reducidos o en espacios muy concentrados al interior de universidades, instituciones públicas. Pero hay otros jardines, como en el caso del Charco del Ingenio en Guanajuato, en San Miguel de Allende, quienes somos un proyecto que consta de 67 hectáreas. Y en el conocimiento de que existe una gran diversidad de plantas y que a través de, en el caso de nosotros, 34 años de conservación, el sitio también se transforma en un refugio de vida silvestre. Por lo tanto, hay espacios en donde las colecciones de plantas están en exhibición para poder asumir a través de un proceso de educación ambiental, que la gente sepa cómo son, cuáles son sus características y su importancia cultural. Pero hay otras extensiones que son del mismo predio, que son bastante amplias y que son el resultado de un proceso de restauración y que a lo largo de 34 años se han transformado en un refugio para la vida silvestre. Y por lo tanto el espacio requiere un manejo ecosistémico, de entender que en el sitio interactúan plantas, pero las mismas plantas requieren un tipo de suelo específico que tienen una interacción, una asociación con algún insecto, con algún ave, con algún mamífero, y entonces se vuelve una experiencia muy enriquecedora al ir desarrollando mucha investigación, conocimiento, y que esto sirva para poderlo transmitir a los distintos visitantes. Claro, y porque muchas plantas, su reproducción está muy ligada a los animales, ¿no? A los insectos, pajaritos que pueden transportar la semilla, el polen. Sí, nosotros, por ejemplo, contamos con un área de propagación que está integrado por biólogas, biólogos, agrónomos, ingenieros ambientales,
Y parte del proceso que ahí hacemos es que desde las plantas que son nuestra colección se observan, se manejan, se cuidan para poder hacer la polinización manual. Muchas Ok. veces las plantas son de otras regiones del país y no existe el polinizador o las condiciones, entonces todo se hace manual y hemos sido exitosos en muchas de las especies de nuestra colección, principalmente de aquellas que están en alguna categoría de riesgo, ya sea de extinción o extintas en su hábitat o bajo una protección especial. Y en muchas de ellas hemos sido exitosos desarrollando protocolos para reproducir esas plantas que están en peligro, pero en otras no hemos sido exitosos, ¿no? Sin embargo, algunas como el Echinocactus plateacanthus, una biznaga columnar que crece bastante alto, vemos que precisamente las aves son nuestro principal aliado, porque en su tracto digestivo la semilla tiene interacción con distintos ácidos y les da un tratamiento de manera que cuando el ave defeca y tira la semilla en alguna parte, ya tiene un tratamiento que le permite ciertas condiciones de sobrevivencia Ya a va las situaciones lista, ¿no? Por así climáticas. decirlo, va Sí, lista para plantarse y germinar. así es, y como es una planta regional, entonces ahí está en latencia en el momento que existen las condiciones adecuadas, volvemos a tener una nueva especie, una nueva planta pues ahí en el sitio, ¿no? Entonces esto es increíble, esta interacción que existe entre la vida silvestre y la vegetación. Muy bien, y se me hace un tema muy interesante porque incluye muchas áreas de trabajo y de investigación. Ahorita nos mencionaba agrónomos, ingenieros ambientales, biólogos. ¿Qué otras áreas pueden participar en estos Bueno, jardines? es muy interesante tu pregunta porque un jardín botánico no solamente está integrado por personas que están vinculadas o asociadas a, a a las ciencias naturales, ¿no? Sino también a la pedagogía, porque hay que saber transmitir o generar los instrumentos adecuados o el lenguaje apropiado para poder transmitir el mensaje que se quiera dar, ¿no? E incluso aquí se vincula también no solamente la parte pedagógica en términos de educación ambiental, pero también de diseñadores, porque también es importante utilizar una letra específica, un color que sea amigable, un diseño de fotografía, de edición, que también es importante. Y también es muy importante algunas otras áreas de las ciencias sociales, como puede ser la antropología, la filosofía, la sociología, porque también nos ayudan a que estos proyectos, que si bien puedan ser vislumbrados como proyectos muy vinculados con las ciencias naturales, hay un elemento muy importante de que estos proyectos cumplan una función social en la sociedad, de que ayuden a mucho de lo que decimos de manera muy romántica, a reconciliar a la sociedad con la naturaleza, que hemos visto unas cosas en estos últimos años de mucho consumo, en donde hemos puesto nuestra atención en otras cosas, le hemos dado valor a otras cosas, de manera que la naturaleza pues está en riesgo. Entonces hay que volver a vincular, a reconciliar a la sociedad con la naturaleza. Y justo ahí también se resalta la importancia de estos espacios, porque pues como comentaba, últimamente el consumo también abarca territorio, ¿no? Entonces ya el consumo del territorio hace que se destruya la vegetación, la fauna, se desaloje, o sea, es una manera de conservación, ¿no? También. Sí, y esto es interesante porque en esta inercia de consumo y de un modelo que nos orienta hacia la transformación de nuestro entorno, que es una forma muy bonita de decirlo, ¿verdad? Los arquitectos y planeadores le llaman cambios de uso de suelo, ¿verdad? Nosotros le llamamos la alteración de la aptitud del territorio, que es muy Ok. distinto, ¿verdad? Cada quien desde su punto de Desde vista, su ¿no? punto de vista. Y en términos de este enfoque y la importancia de que estos proyectos cumplan un rol social, resulta muy importante un ejercicio que ha surgido con un mayor énfasis durante los últimos 5 años, que son los jardines etnobiológicos, ¿no? Y esto significa que se reconoce que en un territorio
existe una caracterización física, ¿verdad? Es decir, el tipo de vegetación, la fauna asociada, los tipos de suelo, clima, índice de lluvia, una serie de cosas que sí ayudan a caracterizar un territorio, pero se está enfatizando que también en estos territorios han sido habitados muchas veces por pueblos originarios durante miles de años y que estos pueblos originarios, al estar en contacto con estos elementos comunes, han desarrollado una cultura. Y eso es parte de la riqueza que también existe en México. En México no solamente somos importantes por la diversidad biológica, la diversidad de genes o de paisajes, sino la diversidad cultural que está asociada con la cosmovisión de estos pueblos originarios con esos elementos comunes. Entonces, los jardines etnobiológicos o botánicos estamos empatizando la investigación y la colaboración con estos conocimientos ancestrales, en donde a la vez estamos ahora volviendo a redescubrir conocimientos fundamentales para problemas que son hoy en día muy latentes, ¿no? Se podría decir a lo mejor desde este punto de vista, ¿no? Que hablábamos ahorita, se podría decir que este avance de la civilización está llegando a un punto en donde ahora está afectando. Sí, yo creo que en términos de Herbert Marcuse, podríamos considerar que somos la especie humana, contamos con la máxima racionalidad al servicio de la máxima racionalidad, ¿no? Es increíble que a estas alturas de lo que llamamos civilización, no hayamos aprendido a resolver nuestros conflictos de manera pacífica, ¿no? Que haya una, orillamiento de unos hacia otros para el empobrecimiento de las personas, que realmente estemos destruyendo y afectando este planeta que es único, que es finito y que no hay un planeta B, ¿no? Entonces, somos muy racionales como especie racional. Y aquí en esta reflexión que estamos haciendo, me lleva también a lo mejor nos vamos a salir un poco del tema o no, pero eh, ¿qué tanto se incluye o se podría incluir, por ejemplo, en esta, ya llevamos lo que es el suelo, ¿no? El territorio, se le agrega la preservación de la cultura y qué tanto podría incluirse o abarcar ahora lo que sería la agricultura, o sea, para estas sociedades que viven en ese lugar o cerca del lugar. Sí, yo creo que finalmente todo está conectado, ¿no? La agricultura también es algo clave, que además es necesaria, básica. Lamentablemente también la agricultura en nuestro país ha sido orientada a satisfacer un mercado extranjero, ¿no? Y vale la Y el pena consumo, el ¿no? Volvemos consumo, al consumo. exactamente. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato hay una desagrarización para permitir o favorecer la agricultura de alta escala a través de invernaderos para la producción de brócoli, espárragos, lechugas y tomates, que todos están orientados a satisfacer la demanda de la comida rápida en Estados Unidos. Entonces hay una gran inversión de nuestros recursos, como el caso hídrico. Estamos en el semidesierto, donde nos estamos quedando con agua, pero estamos exportando agua, ¿no? Para que se alimenten otros. Entonces, yo creo que es muy importante poder considerar la importancia de la agricultura para la alimentación de nuestro país, pero a la vez a través de nuevos enfoques como es la agroecología, ¿no? Y a la vez que vayamos pensando en la agroecología, ir también poniendo sobre la mesa la importancia, por ejemplo, ahorita la discusión de un elemento muy importante, que es el maíz, ¿no? El maíz, en donde lamentablemente México, siendo el centro de origen del maíz, hoy en día todavía dependemos de Estados Unidos para alimentarnos, ¿no? Que sería muy crítico si nuestro país realmente abandonase o perdiese esta batalla de la defensa de nuestros maíces y que tuviésemos que depender al 100% de nuestros vecinos del norte, porque ante una condición de ese tipo nos condicionan y Sí, ¿no? y nos limitan doblan. mucho, ¿no? Sí, Limitan mucho.
pues en todos los ámbitos, económico, social, eh, la nutrición. Sí, 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 es decir, seríamos fuertemente sometidos a la voluntad de un extranjero sobre cómo hacer el manejo de nuestro país porque controlan la alimentación básica, la tortilla, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos lleva también como desde los jardines etnobiológicos, jardines botánicos, a enfatizar la importancia de no solamente especies en peligro de extinción o de ornato, sino algunas especies vegetales que nos caracterizan y nos dan nuestra identidad, el jitomate, el cacao, el maíz, y que debe haber políticas apropiadas para la defensa de estos y que desde los mismos jardines estemos sensibilizando a nuestros aliados, nuestros visitantes, a la población donde nos encontramos sobre la importancia de vincularnos en relación a la defensa de estos elementos que son parte de nuestra identidad y nuestra herencia biocultural. Claro, y es ahí donde la educación tiene mucha importancia, ¿no? Educar tanto a la comunidad como al exterior, fuera de esa comunidad o más allá de esa comunidad más bien. Sí, la educación en este caso, en los jardines etnobiológicos, etnobotánicos, es clave, ¿no? Porque muchas veces estamos en nuestra actividad de generar un pensamiento complejo o pensamiento crítico que luego pueda ser muy sofisticado en términos académicos o para un público muy especializado, pero es algo tan vital que necesitamos encontrar el mecanismo, el medio adecuado para transmitirlo, para que de esta manera amas de casa, el taxista, el plomero, toda esta población que es la parte más ancha de nuestra pirámide poblacional, tenga elementos suficientes, científicos, que pueda entender y que le ayude a tomar decisiones y que eso pueda incidir en un cambio cultural a favor de nuestra diversidad biológica. Claro, y que también con esa educación que se haga o con esa propagación del conocimiento, pues también se puede aportar, ¿no? Desde casa, desde un cuidado de una planta, a lo mejor de algunos vegetales, también aporta a la región. Fíjate que eso que mencionas es muy importante, porque estamos hablando ya de los saberes, ¿no? Es decir, de este conocimiento que a veces no está reconocido en términos científicos, pero que es una serie de saberes, de conocimiento, sabiduría acumulado por nuestros antepasados. Cuando de repente hablamos con nuestros abuelos, bisabuelos, nos empiezan a contar sobre el campo, sobre su forma de vida, cómo sobrevivían ante la escasez, es un conocimiento sumamente valioso que no podemos dejar de lado, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece que los jardines tienen una responsabilidad muy grande y que constantemente están haciendo este ejercicio de poder compartir más información. Y principalmente para poder hacer una revaloración de la vegetación que tenemos a nuestro alrededor o que es lo que llamamos vegetación nativa. A veces la vegetación de nuestro entorno nos puede parecer como muy cotidiana, al grado que a veces la menospreciamos, Ujú. ¿no? Y entonces queremos, en lugar del mezquite, queremos un ficus, una jacaranda, ¿no? Palmeras, ¿no? En el desierto, cosas así que no son apropiadas del sitio, pero a veces desde las mismas administraciones pública, perdón, hacen esta introducción de vegetación Sí. que altera los ecosistemas, ¿no? Entonces, en la medida que podamos revalorar, reconocer, que es decir, volver a conocer la vegetación de cada región, vamos a entender también cuáles son los servicios ambientales que estos elementos nos proveen en términos de salud, de alimentación, de construcción, de medicamento o de rituales, ¿no? Porque hay mucha serie de plantas que hemos utilizado para poder hacer una serie de rituales que a veces no lo reconocemos como rituales, pero como medicina alternativa, ¿no? Claro. Como curar contra el mal de ojo, ¿no? O contra el espanto, Sí. ¿no? Son cosas que a veces no queremos reconocer o menospreciamos, pero que cuando vemos que esas prácticas se llevan en un grupo en particular, esa forma de curar sirve, esa forma de curar está funcionando, ¿no? Entonces no descartemos, y esto tiene que ver
que nos reconciliemos con la naturaleza para poder entender mejor y reconocer qué es lo que tenemos alrededor, cómo lo podemos proteger y porque al final de cuentas estamos hablando de la vida y es la vida de toda forma de expresión de vida en el planeta. Claro, y ahorita que comentaba de reconocer, ¿no?, los beneficios que nos brindan, se me ocurre en ciudad, aquí en Nuevo Casas Grandes, pues todavía es un poquito menos desértico, ¿no? Pero más allá en Ciudad Juárez, estamos así como que en pleno desierto. Entonces, hasta la sombra, o sea, la sombra del árbol es tan a la vez valorada y a la vez no, porque todo el mundo la quiere, pero nadie lo Sí, quiere sí. cuidar, ¿no? El árbol. Y yo lo entiendo bastante bien porque yo vengo de la parte norte del estado de Guanajuato, que es precisamente donde es la parte semidesierto, el altiplano mexicano, donde empieza el desierto chihuahuense. Y hay unas regiones que son muy áridas, ¿no? Pero las personas quieren tener un árbol, quieren quitar el mezquite, que es hermoso, que tiene muchas funciones, una sombra increíble, pero quieren algo que tenga flores, que no tenga espinas, y entonces introducen algo que están obligando a tener que estar ahí, porque además están en un semidesierto, que el agua es un elemento clave. Se tiene que asignar una gran cantidad de agua potable para mantener un árbol con flores, ¿no? Mientras esa agua es sumamente valiosa, que hay que guardarla, hay que retenerla, y que mientras el mezquite no nos pide un riego, ¿no? Y que se va a desarrollar de una manera bella, hermosa, nos va a dar leña, nos va a dar carbón, nos va a dar miel, nos va a dar mezquites para hacer atole de mezquite, harina, es decir, una gran cantidad de cosas. Y de ahí por eso tenemos que reconciliarnos con la naturaleza Claro, y reconocer lo que tenemos alrededor. y volvemos, ¿no?, a a la importancia de estos proyectos. Y aquí en Nuevo Casas Grandes se está construyendo el proyecto del jardín etnobotánico. ¿Y qué, qué importancia tiene este tipo de reuniones? Porque vienen varios miembros de varios jardines, ¿no? Sí, esto es un elemento que a mí me emociona mucho, porque hace 10 años aproximadamente me tocó, eh, junto con la doctora Gracia, el doctor Adán Cano, ser parte de los fundadores de este primer coloquio, que ahora estamos ya en el sexto. Y verlo crecer y llegar a este momento es muy bonito, ¿no? Porque ha permitido una profesionalización y un posicionamiento y un reconocimiento hacia este tipo de esfuerzos y creo que es muy importante mencionarlo. Eh, y en este ejercicio también surge la posibilidad de la conformación de un jardín, del Jardín Etnobiológico de Chihuahua en Casas Grandes, el nuevo Casas Grandes, ¿no? En Paquime. Y esto es muy importante. Actualmente soy el secretario administrativo de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos y cuando conocimos la oportunidad de poder consolidar este proyecto aquí en Paquimén o Casas Grandes, realmente fue muy emocionante, porque cuando vemos nosotros el mapa de jardines por todo México, en el gran estado de Chihuahua y Sonora, no hay jardines No había. botánicos, ¿no? No había. Entonces, que pueda haber un ejercicio ciudadano, académico, con el compromiso y el empuje de hacer las cosas bien, creo que México acaba ganando, ¿no? Quien gana aquí no solamente es Paquimé, no solamente es Chihuahua, gana México, porque tenemos esta gran diversidad y que desde Chihuahua empiece un esfuerzo también a crecer y que se pueda consolidar como un referente del norte del país, es muy inspirador y nos obliga a renovar compromisos y estar Claro. por acá, ¿no? Entonces, este proyecto aquí está iniciando, ¿no? Con muchos bemoles, como todos los proyectos, pero promete ser un referente, ¿no? Que pueda dar también una serie de dinamismo y actividades y una nueva cara también a Paquimé y a Nuevo Casas Grandes, ¿no? De ese tamaño es relevante un jardín etnobiológico. Claro, y tengo entendido que también tiene una gran extensión, ¿no? Este jardín etnobiológico alrededor.
de 60 y algo hectáreas. Así es, ¿no? Entonces, en un espacio como este, y además a un lado de este hermoso y emblemático sitio arqueológico, creo que me voy a atrever a decir que es lo mejor que le pudo haber sucedido a Nuevo Casas Grandes. No, y aparte que también aquí en Nuevo Casas Grandes, bueno, en la región, se busca mucho también la conservación de la cultura, entonces va de la mano con esto que hablábamos hace rato. Sí, precisamente. Yo creo que cuando hablamos desde los jardines botánicos o etnobiológicos, cuando hablamos de conservación, sí está implícito el tema de las plantas, pero tenemos que considerar que está implícito también todos los saberes que están asociados con la vida del desierto, ¿no? Entonces, que el proyecto de Nuevo Casas Grandes, el Jardín Etnobiológico de Chihuahua, que llega aquí, creo que deba ser un motivo para mucho júbilo y que la gente de aquí de Chihuahua, principalmente de Nuevo Casas Grandes, pueda estar al pendiente, acercarse, apropiarse de este proyecto, porque realmente estos proyectos surgen y se fortalecen con la participación ciudadana. Y eso es importante que de inicio se enfatice para que un proyecto tan noble e importante como este no pierda su visión en un futuro y resulte luego siendo acaparado por partidos Sí, políticos o por alguien en el poder, sino que sea ciudadano. y pierda su objetivo, ¿no? Su Pierde su objetivo objetivo, principal. pierde su esencia, pierde su espíritu, ¿no? Un poco hablando así en términos medio místicos, que pierda este espíritu por el cual surge y que es importante que siempre la sociedad civil esté presente, acompañando, apropiándose del espacio. Muy bien, pues sin duda es un tema que nos da mucho para conversar, pero vamos dejando hasta aquí este tema de los jardines botánicos, pero no cerramos la puerta para una siguiente conversación. A lo mejor el año que entra en el siguiente coloquio nos vemos por aquí. Claro que sí, y a lo mejor ya nos vemos ya en las instalaciones del Jardín Botánico, Claro, que sería fabuloso. Entonces estamos todos observando y desde los distintos jardines botánicos, alrededor de 45 en México, todos tenemos los ojos puestos en Chihuahua, ¿no? Con la esperanza de que se consolide y de que en el momento en que nos pidan un apoyo, un acompañamiento, estamos al pie del cañón para fortalecer cualquier proceso. muy bien, pues también nosotros estamos con la ilusión, ¿verdad? De verlo, de conocerlo y de tener como un catálogo, por así decirlo, de las especies de la Ujú. región y de cómo podemos ayudar a conservarlas. Y ya yo creo que vamos a ir cerrando esta entrevista y quisiera invitar a todos los radioescuchas que por favor consulten en sus internet Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Ahí van a encontrar la información de los distintos proyectos distribuidos en México, información de contacto, información adicional, inventarios de colecciones, flora, fauna, una gran cantidad de información. Estamos a punto de lanzar un pasaporte de jardines botánicos para que las personas que viajen o tengan la oportunidad de viajar por distintas partes de México, visiten los jardines botánicos y también reciban su sello y en la medida de lo posible un reconocimiento por este esfuerzo de conocer los jardines botánicos en México. Muy bien, pues muchas gracias por habernos dado este espacio, este tiempo, doctor Mario Hernández, aquí en el Coloquio de los Desiertos 2025. Pues agradecemos su atención con nosotros por haber asistido a esta entrevista. Muchísimas gracias y enhorabuena para Chihuahua. Gracias. Y bueno, amigos, pues aquí continuamos con transmisiones desde el Coloquio de los Desiertos en Nuevo Casas Grandes. No se vayan, estamos en Radio USJ.